Y si te dijera que quedarte viendo este video podría salvar tu alma, no cierres los ojos todavía, porque quizás esta sea la última advertencia de Dios antes de que esa relación termine por destruirte por completo. Dime algo, con el corazón en la mano. ¿A cuántas personas has dejado entrar en tu vida que hoy te roban la paz, te roban la fe, te roban la identidad que Dios sembró en ti? Y si te dijera que estás abrazando a tu propia ruina, y si te dijera que la persona por la que más oras es la misma que el cielo te ha estado suplicando que sueltes. Lo sé, no es fácil escuchar esto, pero este video no es para quien quiere que le endulcen los oídos. Este video es para almas que han sido heridas hasta los huesos, pero que aún anhelan ser restauradas por el fuego de Dios. Es para ti, que aún lloras por quien ya no está, o por quien sigue a tu lado, pero mata lentamente todo lo bueno que hay en ti. Y si te dijera que Dios está tratando de hablarte desde hace tiempo, y esta es su última señal, que este mensaje es la respuesta que tú mismo pediste en secreto. Que lo que estás a punto de oír no es casualidad, sino un llamado divino urgente, porque Dios no puede construir tu propósito si tú sigues abrazando lo que Él mismo ya desechó. Hay un secreto escondido en las Escrituras, un principio espiritual que muy pocos conocen y que puede romper cadenas invisibles que hoy te atan a vínculos enfermizos, manipuladores, destructivos. Un poder oculto que solo se revela a quienes tienen la valentía de soltar, aunque les duela el alma. En los próximos minutos vas a descubrir algo que puede marcar el principio de tu liberación. Vas a entender por qué hay personas que llegan a tu vida solo para que aprendas a dejarlas ir. Y más importante aún, vas a descubrir cómo hacerlo sin romperte, sin culparte y sin volver atrás. Pero escúchame bien, si apagas este video ahora, estás rechazando una palabra que quizás no se vuelva a repetir. Estás diciendo, prefiero seguir sufriendo en silencio que obedecer al Dios que me ama. Y eso tiene consecuencias. No porque Dios te castigue, sino porque tú mismo estarás eligiendo permanecer en una prisión emocional que el cielo ya ha abierto. Por eso te pido ahora que escribas en los comentarios esta frase como señal de fe, compromiso y entrega. Paz en Cristo. Es tu primer acto de obediencia en este viaje. Es una declaración de que estás listo para soltar, para sanar, para vivir en la libertad que solo Dios puede darte. Y si este mensaje ya empezó a tocar algo dentro de ti, haz clic en me gusta, porque eso le dice al algoritmo de YouTube que esta palabra necesita ser vista por otros corazones rotos, por otras almas que aún no han tenido la fuerza de soltar lo que las está matando. Y suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque cada video aquí es como una lámpara en medio del valle de sombra y muerte. Y si no te aferras a estas palabras, te lo digo con amor, el enemigo sí se va a aferrar a ti. Miles de personas no tienen una iglesia, un pastor, un lugar donde refugiarse. Y este canal es todo lo que tienen. Por eso te necesito activo, presente, comprometido, porque juntos, sí, juntos, podemos levantar altares en medio de la oscuridad. Hoy estás aquí porque algo en tu alma te trajo. No ignores esa voz. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que Dios ha estado guardando para abrir una puerta de bendición que tú creías cerrada para siempre. ¿Estás listo? Porque lo que viene a continuación no es un estudio bíblico más, es una confrontación divina. Un encuentro con la verdad que duele, pero que también sana. Deja todo lo que estés haciendo. Apaga el ruido. Este momento es solo tuyo y de Dios. La salida de Abraham. Cuando Dios te pide soltar lo que amas, Génesis 12:1-4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo.
¿Has sentido alguna vez que Dios te estaba pidiendo algo que parecía demasiado? Como si te pidiera renunciar a lo único que te daba sentido, seguridad o identidad. Así empezó la historia de Abraham, el padre de la fe, no con una promesa alegre, no con un milagro glorioso, sino con un mandato doloroso. Deja todo y vete. Hoy quiero hablarte de ese momento, cuando Dios te llama, no para darte algo, sino para quitarte lo que crees que no puedes soltar. Puedes imaginarlo, una voz desde lo invisible diciéndote que sueltes tu tierra, tu casa, tus costumbres, tu apellido, tu padre, tu gente, todo. Porque hay momentos en la vida en los que Dios no puede construir nada nuevo si primero no destruyes lo viejo. Y no me refiero a destruir con odio o rencor. No, me refiero a soltar, a dejar ir, a entender que hay relaciones, vínculos, lugares, personas que no pueden caminar contigo hacia la tierra que Dios te va a mostrar. Lo más hermoso de este pasaje, y lo más desgarrador al mismo tiempo, es que Dios no le mostró el destino a Abraham, solo le dijo que saliera. Le pidió soltar antes de revelar, renunciar antes de explicar, creer sin ver. Y tú, querido oyente, ¿acaso no estás en ese mismo lugar hoy? Aún amas a esa persona, te aferras a ella, oras por ella, luchas por salvar lo que queda. Pero cada día al despertar, sientes que algo dentro de ti se apaga, que te estás perdiendo, que esa relación, esa amistad, ese lazo, está consumiendo la versión más pura de ti, la versión que Dios creó. Quiero que te hagas esta pregunta ahora mismo. ¿Qué parte de mi alma estoy sacrificando para mantener cerca a alguien que Dios ya me pidió soltar? Sé que da miedo pensar en eso, porque soltar es morir un poco, porque uno se acostumbra al dolor cuando lo disfraza de amor, porque en tu mente quizás piensas que todavía puedes hacer algo más, que si oras más, que si cambias tú, que si aguantas un poco más, esa persona va a cambiar. Pero Abraham no discutió con Dios, no negoció con Dios, no dijo, déjame pensarlo. La Biblia dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, obedeció, con el corazón partido, con lágrimas, con miedo, pero obedeció, porque a veces la fe más grande no se muestra al caminar sobre el agua, sino al alejarse de lo que amas por obedecer al cielo. Quizás hoy Dios no te está diciendo, vete de tu tierra. Quizás te está diciendo, sal de esa relación donde te humillan, aléjate de esa amistad que te contamina, suéltalo a él, suéltala a ella. Ya no puedes cargar más con lo que no te corresponde. Escucha esto, tu alma no fue diseñada para vivir en cadenas emocionales. Tú no naciste para caminar bajo manipulación, desprecio, abuso psicológico o espiritual. Tú naciste para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero mientras no sueltes, no verás la tierra prometida. Dios no le mostró Canaán a Abraham en un mapa, solo le dijo sal. Y así hace contigo hoy. Te dice, suéltalo, aunque no te muestra aún lo que viene después. ¿Por qué? Porque el verdadero acto de fe no es ver para creer, sino creer y luego ver. Primero el paso, luego la visión, primero la obediencia, luego la bendición. La mayoría de las personas fracasan espiritualmente no por falta de oración, ni por falta de fe, sino por apego. Se aferran a personas que un día fueron parte de su historia, pero que no tienen lugar en su destino. Y aquí está la verdad más dura de todas. Algunas personas son una lección, no una compañía eterna. Algunos vínculos fueron permitidos por Dios para enseñarte, no para quedarse. Y si no sabes soltar a tiempo, lo que fue una lección puede convertirse en una maldición. Imagina a Abraham resistiéndose a salir. Imagina que por miedo o apego se hubiera quedado. ¿Habría existido Israel? ¿Habría nacido la promesa? No.
porque la promesa está siempre del otro lado del desprendimiento. Hoy te hablo a ti que estás viendo este video con lágrimas contenidas, con el corazón temblando. Sabes que Dios ya te ha hablado antes, que esta palabra no es nueva, solo es confirmación, pero sigues esperando una señal más, una frase más, un milagro que no llega. Esta es la señal, este es el momento. Dios no va a arrastrarte fuera. Él quiere que camines por decisión, no por presión. Y déjame decirte esto con amor, pero con firmeza. Si no sueltas, Dios no puede darte lo nuevo, porque Dios no llena manos que ya están ocupadas. Ese espacio que hoy ocupa una relación enferma, una conexión tóxica, una herida abierta, es el mismo espacio que Dios necesita para plantar algo nuevo. Pero tú decides. Puedes quedarte ahí, en la comodidad del dolor conocido, o puedes hacer como Abraham y caminar hacia lo desconocido, pero confiando en quien te guía. Y quiero que entiendas esto. Soltar no es fracasar. Soltar es confiar. Soltar es decirle a Dios: no entiendo, pero obedezco. No veo, pero creo. Me duele, pero confío en ti. ¿Sabes por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque los amigos no lo cuestionan todo, simplemente caminan con él. Hoy, Dios te llama amigo, pero necesita que tomes una decisión. Ahora mismo, donde estás, quiero que cierres tus ojos por un instante y le preguntes a Dios: ¿a quién debo soltar, Señor? Y luego quédate en silencio, porque su voz no grita, susurra. Y si estás dispuesto a escuchar, Él te responderá. Antes de cerrar este bloque, quiero que medites en esto. Lo que Dios le pidió a Abraham fue duro, pero lo que Dios le dio después fue glorioso: naciones, herencia, promesa, eternidad. Pero nada de eso comenzó hasta que Abraham dio el primer paso. ¿Y tú? ¿Darás el tuyo? Sansón y Dalila. Cuando el alma se rinde a lo que la destruye. Jueces 16:4-21. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y Dalila dijo a Sansón: descúbreme, te ruego, ¿en qué consiste tu gran fuerza? Y lo afligía su alma hasta la muerte, y le descubrió pues todo su corazón. Hay cadenas que no se ven, esclavitudes que no están en la carne, sino en el alma, y algunas de las más destructivas vienen disfrazadas de amor. Si Abraham nos enseñó que hay que soltar por obediencia, Sansón nos muestra la tragedia de aferrarse por debilidad. Este hombre, ungido desde el vientre, este hombre, separado por Dios para cumplir una misión. Este hombre, fuerte por fuera, pero vulnerable por dentro, terminó ciego, esclavo y humillado, no por su enemigo, sino por su elección. Hoy quiero hablarte de eso, de ese tipo de vínculos que tú sabes que no vienen de Dios, pero que aún así mantienes en tu vida, porque el alma se ha hecho adicta a lo que la destruye. Y quiero ser directo contigo. No importa cuánta fe tengas, cuánta Biblia sepas o cuántos años lleves en la iglesia, si tu corazón no ha sido rendido por completo a Dios, el enemigo encontrará una Dalila para seducirte. Dalila representa todo lo que seduce pero mata, todo lo que atrae pero debilita, todo lo que parece amor, pero es estrategia del infierno. Aquí va una verdad que quizás no quieras oír. No toda persona que amas viene de Dios. No todo vínculo emocional es aprobado por el cielo, porque el enemigo también sabe hablar tu idioma emocional. Él también sabe enviarte a alguien que diga todo lo que quieres oír, mientras lentamente te aleja de tu propósito. Sansón no perdió su fuerza en un instante. La fue entregando gota a gota. Cada vez que se quedó cuando debía irse. Cada vez que escuchó cuando debía huir. Cada vez que jugó con fuego, sabiendo que lo iba a quemar. ¿Y tú?
¿Cuántas veces has sentido esa voz de Dios diciéndote que te alejes? ¿Y cuántas veces has hecho silencio para no obedecer? Hay un momento en la historia de Sansón que siempre me ha estremecido, y lo afligía su alma hasta la muerte, y le descubrió, pues, todo su corazón. ¿Lo sientes? Esa es la tragedia. No es el cabello lo que pierde, es el corazón lo que entrega. Y cuando el alma se rinde ante lo que no es de Dios, el enemigo entra sin resistencia. Permíteme decirte esto con amor, pero con firmeza pastoral. Hay personas a las que tú les has entregado más de lo que Dios te autorizó a dar, y eso te está dejando débil. Te está robando la visión espiritual, te está quitando la fuerza que Dios te dio para cumplir tu propósito. Sansón no perdió la visión cuando le sacaron los ojos. La perdió mucho antes, cuando dejó de ver con el espíritu. Hoy, muchos están como Sansón, atados emocionalmente a alguien que los manipula, espiritualmente debilitados por vínculos sexuales fuera de la voluntad de Dios, ciegos ante las señales claras de que esa relación no es parte del plan divino. Y lo peor, creyendo que aún tienen fuerza, cuando ya han sido vaciados por dentro. Sansón dijo, esta vez saldré como las otras, como las... Pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Puedes imaginar el terror de ese momento, creer que aún puedes y descubrir que ya no puedes, pensar que Dios sigue ahí y darte cuenta de que hace tiempo lo dejaste de escuchar. No permitas que eso te ocurra. ¿Sabes qué es lo más triste? Que todo esto pudo haberse evitado si Sansón hubiese soltado a tiempo. Dios no lo abandonó. Fue Sansón quien, por aferrarse a quien lo destruía, se fue alejando de Dios. Y aquí está el espejo en el que muchos deben mirarse hoy. ¿A quién estás sosteniendo con tanta fuerza que ya no puedes sostenerte a ti mismo? ¿A quién estás amando tanto que has dejado de amar tu propia alma? ¿Con quién estás durmiendo emocional o físicamente, que te está robando el propósito por el que fuiste creado? Y si crees que estás fuerte, que puedes con todo, que no te afectará. Recuerda, Sansón era el más fuerte y cayó, porque las cadenas emocionales no se rompen con músculos, se rompen con rendición. Ahora bien, quizás tú ya caíste, quizás ya estás como Sansón, ciego, humillado, encadenado, y quiero decirte algo que me llena los ojos de lágrimas cada vez que lo recuerdo. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Aleluya. La misericordia de Dios siempre encuentra un camino para restaurarte. Aunque te hayas rendido, aunque hayas caído, aunque hayas amado a quien no debías. Mientras haya vida, hay un cabello que puede volver a crecer. Sansón, en su peor momento, clamó a Dios, y el Dios que lo ungió desde el vientre lo escuchó en su última oración. Y tú, que estás aquí viendo este video, ¿por qué no habría de escucharte también? No importa cuán destruido estés emocionalmente, no importa cuántas veces te alejaste. Si clamas desde lo más profundo del corazón, Él te oye, y si estás dispuesto a soltar a esa Dalila, a esa relación que te apaga, Dios puede devolverte la fuerza, la visión y la dignidad. Pero necesitas decidir hoy. ¿Vas a seguir ciego, amando lo que te mata? ¿O vas a soltar para volver a ver? No pospongas tu libertad. No juegues con tu destino eterno. Cada minuto con la persona equivocada es un año perdido de propósito. El cabello de Sansón creció, pero ya no recuperó todo lo que perdió. No esperes a tocar fondo para obedecer. Hazlo ahora. Y si esta palabra está encendiendo algo dentro de ti, te pido una cosa. Comparte este video con alguien que también necesita soltar. No te lo guardes. No apagues la luz que Dios acaba de encender en ti. Judas, cuando el amor no impide la traición, Mateo 26, 20, 25, Juan 13, 21, 27. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo,
que uno de vosotros me va a entregar. Entonces Judas, el que le entregaba, respondió y dijo, ¿Soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. De todas las personas que pasaron por la vida de Jesús, hay una figura que rompe el alma y estremece el espíritu. Judas. No solo por lo que hizo, sino por lo que representa. Judas no era un extraño, no era un fariseo, no era un enemigo declarado, era uno de los 12, uno de los cercanos, uno que comía del mismo pan, que compartía los secretos, que recibía el amor, y aún así fue el que lo entregó. ¿Te ha pasado? ¿Has sido traicionado por alguien a quien amaste con todo tu corazón? ¿Has invertido tiempo, confianza, cariño, oraciones, solo para que esa persona usara tu entrega para apuñalarte por la espalda? Entonces, entiendes algo de lo que Jesús vivió. Y tal vez estés aquí, viendo este video, aún con el alma herida por esa traición. Quizás fue un esposo que te prometió fidelidad y te falló. Una amiga que te abandonó en el peor momento, un líder que abusó de tu confianza, o alguien que, como Judas, te besó en la mejilla mientras planeaba tu caída. Pero quiero que prestes atención a lo que hace Jesús, porque ahí está la enseñanza que te va a liberar. Jesús no se aferró a Judas, no intentó retenerlo, no lo expuso públicamente. No lo humilló delante de los otros discípulos, solo le dijo la verdad, le lavó los pies, le dio pan y lo dejó ir. Escucha bien, lo dejó ir porque a veces lo más santo que puedes hacer por tu alma es permitir que quienes no están alineados con tu propósito salgan de tu vida sin escándalos, sin rencor, sin cadenas. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, y aún así lo amó hasta el final. Pero no lo retuvo, porque el amor no siempre se manifiesta reteniendo. A veces el amor verdadero se manifiesta soltando, aunque duela hasta los huesos. Y aquí está la lección que muchos necesitan aprender hoy. No es tu tarea retener a quien está decidido a destruirte. No es tu trabajo convencer a quien ya endureció su corazón. Tu labor no es aferrarte a personas que usan tu corazón como moneda de cambio. Tu misión es caminar como Cristo, amar, bendecir y soltar a tiempo. No te culpes por la traición. Jesús fue perfecto, y lo traicionaron igual. La traición no dice tanto de ti como dice del otro. Pero sí hay algo que depende de ti. No permitir que la traición te robe tu propósito. Jesús no dejó que Judas lo desenfocara. No interrumpió su misión. No se desvió de la cruz. Porque cuando sabes quién eres en Dios, no necesitas luchar por lo que ya fue revelado en tu espíritu. Y tú vas a dejar que la traición de alguien defina tu historia. ¿Vas a seguir estancado en el dolor de lo que hicieron, o vas a avanzar hacia el propósito de lo que Dios quiere hacer? Hay una frase en Juan 13:27 que me impacta cada vez que la leo. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es como si Jesús le dijera, no tengo tiempo para aferrarme a lo que no es eterno. Haz lo que tengas que hacer, que yo seguiré cumpliendo mi propósito. ¡Qué libertad! ¡Qué poder hay en esa actitud! No mendigó amor, no suplicó permanencia, no se arrodilló ante quien ya había decidido alejarse, y esa es la libertad que Dios quiere darte hoy a ti. Sí, lloraste, sí dolió, sí te traicionaron, pero ahora como Cristo debes seguir caminando hacia tu propósito, porque tu vida no se termina en una traición. A veces, la traición es solo el empujón que necesitabas para llegar a tu verdadera resurrección. Judas, fue necesario, porque sin traición no hay cruz, y sin cruz no hay redención. Así que levanta tu cabeza, agradece lo que aprendiste, y suelta, como Jesús soltó, con dignidad, con compasión y con firmeza.
Antes de cerrar este bloque, quiero decirte algo muy importante. No todos los que se fueron eran el enemigo. Algunos eran simplemente instrumentos para llevarte más cerca del propósito de Dios. Pero ahora que han cumplido su rol, es tiempo de soltarlos. Hazlo hoy, hazlo con paz, hazlo como Cristo. Y si esta palabra ha tocado tu alma, te invito a escribir en los comentarios: suelto como Jesús soltó, y compártela con alguien que tú sabes que necesita soltar también. El Getsemaní, cuando hasta Jesús tuvo que soltar lo que amaba. Mateo 26, 36, 46. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde el alma se rompe, pero no puedes huir? Un momento donde sabes que lo que Dios te pide va a doler, pero también sabes que es lo único que puede salvarte. Ese lugar tiene nombre: Getsemaní. Getsemaní no es solo un jardín, es un crisol del alma. Es el lugar donde incluso el Hijo de Dios tuvo que decidir si obedecía o si se aferraba a lo que su humanidad amaba. Jesús sabía lo que venía: dolor, traición, soledad, la cruz. Pero también sabía que todo eso era necesario para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y aún así, se quebró. Su alma estaba triste hasta la muerte. Jesús, el Eterno, el Poderoso, el Verbo hecho carne, cayó de rodillas y pidió otra salida. ¿Por qué? Porque soltar nunca es fácil. Porque incluso el perfecto Hijo de Dios necesitó llorar, rogar, sudar sangre, antes de poder decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí está la enseñanza que puede transformar tu vida hoy. A veces, el mayor acto de fe no es recibir, sino rendir. Soltar no siempre se siente bien. Obedecer no siempre se siente glorioso. Pero en el Getsemaní del alma, lo que decides entregar determina lo que Dios puede hacer contigo. Jesús tenía el poder para detener todo. Podía llamar a legiones de ángeles, podía escapar, podía aferrarse a la vida, a los discípulos, al momento, pero soltó su voluntad, soltó su miedo, soltó incluso su derecho a ser escuchado, y en ese acto de entrega, la historia cambió para siempre. Déjame preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a pasar por tu propio Getsemaní? Porque sí, hay relaciones que duele soltar. Hay personas a las que amas con toda tu alma. Hay decisiones que parecen injustas, crueles, absurdas. Pero si Jesús no hubiese soltado, tú y yo seguiríamos perdidos. Hay cosas en tu vida que Dios quiere resucitar. Hay propósitos que Dios quiere cumplir. Hay sanidades, puertas, ministerios, revelaciones, pero Él no podrá hacerlo hasta que tú digas con el alma quebrada pero rendida: no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre Jesús y tantos otros? Que Jesús no huyó del Getsemaní. Muchos oran para no llegar allí. Muchos buscan atajos. Muchos evitan la rendición. Pero Jesús entró, se quebró y obedeció. Y eso es lo que Dios quiere que hagas hoy. Que entres a ese lugar secreto, que reconozcas tu tristeza, tu miedo, tu alma desgarrada, y que digas: Señor, si tengo que soltar esto, lo haré, porque más que mi comodidad, yo quiero tu voluntad. En este punto del video, puede que estés sintiendo una presión en el pecho, un nudo en la garganta, una resistencia interna. Es normal, porque el alma no quiere rendirse. El alma quiere entender antes de obedecer, pero la fe verdadera camina sin entender. Jesús no necesitó una explicación.
Le bastó con saber que el Padre estaba con él. Y tú no necesitas entender todo hoy. Solo necesitas confiar en que el Dios que te pide soltar es el mismo que tiene la resurrección en sus manos. Después del Getsemaní vino la cruz, y después de la cruz vino la tumba, y después de la tumba vino la resurrección. El ciclo siempre será ese, pero empieza en la rendición. Por eso quiero pedirte algo. Antes de que termines este bloque, aparta unos segundos, cierra los ojos y dile al Señor: Padre, aquí está lo que no quiero soltar, pero si tú me lo pides, lo suelto. Dilo en voz alta. Siente cómo esa oración comienza a romper las cadenas invisibles, cómo esa simple frase empieza a abrir una nueva temporada en tu vida. Porque mientras retienes lo que amas más que a Dios, le estás negando a Dios el lugar central en tu corazón. Pero cuando sueltas, el cielo se mueve. Lo invisible empieza a reordenarse. Lo que parecía estancado empieza a fluir, y lo que estaba muerto empieza a latir. No hay gloria sin Getsemaní, no hay poder sin rendición, no hay sanidad sin entrega. Y si tú decides hoy hacer lo que Jesús hizo, si tú decides decirle al Padre: hágase tu voluntad, te prometo en el nombre de Jesús que la tumba no será tu final. Tu historia no termina con lo que sueltas, empieza con lo que Dios te va a dar después. Ahora escribe en los comentarios esta frase: rindo mi Getsemaní. Escríbela como señal de que estás entregando lo que no puedes controlar, como símbolo de obediencia, de valentía espiritual, de fe radical. Y si puedes, comparte este video con alguien que sabes que está atravesando su noche más oscura. Tal vez tú seas la voz que lo guíe hacia su propia resurrección. Lot y la esposa que no quiso soltar el pasado. Génesis 19:15. 26. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un juicio sobre dos ciudades, fue también una oportunidad divina para enseñarnos una lección eterna sobre el apego al pasado. Lot recibió una orden clara, directa, urgente. Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. El mandato era urgente, porque el juicio de Dios se acercaba. No era tiempo de dudar, no era tiempo de aferrarse a lo que debía quedarse atrás. Era tiempo de correr, de obedecer, de soltar. Pero hubo alguien que no pudo hacerlo. La esposa de Lot tenía los pies fuera de Sodoma, pero el corazón aún adentro. Había salido físicamente, pero emocionalmente aún pertenecía a lo que Dios estaba quemando. Y ahí está la tragedia. Su cuerpo caminaba hacia la salvación, pero su alma no había soltado el pasado. En un acto de desobediencia y nostalgia, volvió su mirada atrás y se convirtió en estatua de sal. Aquí hay una advertencia sagrada que no puedes ignorar. Hay momentos en la vida en los que mirar atrás es morir. Cuando Dios te ordena soltar, seguir mirando lo que fue, lo que perdiste, lo que ya no está, puede detener completamente tu avance espiritual. No se trata solo de lo que dejas atrás, sino de cómo lo dejas. La esposa de Lot representa a todos aquellos que obedecen externamente, pero internamente siguen atados. ¿Cuántas veces has dicho: ya terminé con eso, pero sigues revisando las fotos, esperando un mensaje, sintiendo celos, cultivando dolor? ¿Cuántas veces dices que sueltas, pero sigues rumiando los recuerdos, idealizando lo que en realidad te destruyó? Hay relaciones que ya no están, pero siguen dentro de ti como Sodoma ardiente, ardiendo en la memoria, contaminando la paz, robando el futuro. Y lo más trágico es que el fuego ya está cayendo, y tú sigues mirando atrás. ¿Qué estás mirando que Dios ya decidió destruir? ¿A quién sigues idealizando cuando el cielo ya emitió juicio sobre esa relación? La orden fue clara. No mires atrás. No vuelvas a tocar lo que Dios está cortando.
No insistas en entrar donde Él ya cerró la puerta. Quizás crees que puedes mantener un pie en cada lado, avanzar hacia Dios, pero conservar una parte de aquello que tanto significó. Pero no se puede caminar hacia el cielo con el corazón anclado al infierno. No se puede construir una vida nueva sobre ruinas sentimentales. Y aquí está el problema. Si sigues mirando atrás, te convertirás en lo mismo que ella, una estatua de sal, inmóvil, estancado, frío, una persona atrapada entre lo que fue y lo que podría haber sido, y lo más grave, sin posibilidad de avance. ¿Sabes lo que representa la sal en este contexto? Conservación, fijación, un alma que queda congelada en una etapa, en un recuerdo, en una pérdida. Una vida emocional detenida en el pasado, incapaz de soñar de nuevo, de amar de nuevo, de vivir de nuevo. Porque mirar atrás cuando Dios dice sigue adelante no solo es desobediencia, es suicidio espiritual. Tú no eres una estatua. Fuiste creado para moverte, para crecer, para evolucionar, para transformarte. Pero para eso tienes que dejar de mirar atrás. No hay resurrección para quien se niega a soltar el ataúd. No hay futuro para quien idolatra un pasado muerto. Por eso hoy Dios te dice, corre, sal, no mires más. No es tiempo de recordar, es tiempo de obedecer. Y aquí viene algo poderoso. Mientras la esposa de Lot se convertía en sal, Lot seguía caminando. Porque aunque alguien que amas se quede atrás, tú no puedes detenerte. Hay personas que no te seguirán. Hay corazones que no aceptarán tu transformación. Hay vínculos que se desintegrarán cuando tú decidas obedecer. Y duele, claro que duele. Pero más duele quedarse donde Dios ya no está. Lot no volvió atrás a buscarla. ¿Te das cuenta de eso? No hay un solo versículo que diga que lloró o que se paralizó por ella. No porque no la amara, sino porque entendía que obedecer a Dios es más importante que sostener lo que se está deshaciendo. Y tú vas a seguir mirando atrás. Vas a convertirte en estatua de tus recuerdos, de tu pasado, de tu trauma. O vas a caminar hacia el propósito que te está esperando más adelante. Este bloque no es solo una historia, es una decisión. Aquí y ahora. ¿Suelto o no suelto? ¿Obedezco o me quedo congelado? Porque lo que no sueltes hoy te convertirá mañana en monumento de lo que pudo haber sido. Y ahora quiero que hagas un acto de fe. En los comentarios, escribe, no miraré atrás. Escríbelo con fuerza, como un decreto, como una orden, al alma que se niega a soltar. Escríbelo para ti, para que el cielo lo lea y para que el enemigo sepa que ya no hay regreso. Y si este mensaje está quebrando algo dentro de ti, te invito a compartirlo, porque quizá tú puedas evitar que otro corazón se convierta en sal. Quizás esta palabra es el grito que alguien necesita para correr hacia su propósito antes que el fuego lo alcance. El quebranto de Jacob. Cuando Dios te hace soltar la identidad que fabricaste para sobrevivir. Génesis 32, 22, 31. Jacob era un hombre marcado por la lucha. Desde el vientre ya peleaba con su hermano. Desde joven manipulaba, planeaba, usurpaba. Todo en su vida era estrategia y supervivencia. Siempre quiso lograrlo todo con su fuerza, con su astucia, con su ingenio. Pero llegó la noche más larga de su vida, la noche del cruce, la noche en que Dios decidió quebrarlo para reconstruirlo. Y fue ahí, en medio de la oscuridad, en un lugar donde nadie más lo veía, que Jacob se encontró, no con su enemigo, sino con su Dios, y luchó con él hasta que rayaba el alba, puedes imaginarlo. Horas y horas de lucha, no por odio, sino por miedo. Jacob no quería soltar lo que había construido, no quería dejar de ser quien era, porque su nombre no era solo una palabra, era su historia, usurpador, tramposo, el que toma lo que no le dan.
Jacob sabía que no podía volver atrás, pero tampoco sabía cómo avanzar. Así que se aferró a Dios, pero no con adoración, con desesperación. Y entonces sucedió lo inevitable. Dios lo tocó y lo hirió. ¿Sabías que hay heridas que vienen de Dios y no del diablo? ¿Sabías que hay momentos en los que el Señor mismo te quebranta, no para destruirte, sino para liberarte de la máscara que te está sofocando? Jacob recibió un toque que lo dejó cojo para siempre, pero ese mismo toque fue lo que lo transformó. Porque a veces, solo cuando algo se rompe dentro de ti, puedes empezar a ver quién eres en realidad. Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió, Jacob. Por primera vez reconocía su nombre sin máscaras. Por primera vez no fingía, no manipulaba, no decoraba su historia. Solo dijo la verdad, y al hacerlo, Dios le respondió con otra identidad. No te llamarás más Jacob, sino Israel. ¿Lo ves? Dios no puede darte tu verdadera identidad hasta que no sueltas la que tú fabricaste para sobrevivir. Quizás tú has vivido como Jacob por años. Has sido fuerte, valiente, astuto. Has manejado el rechazo, la traición, el abandono, construyendo capas para protegerte. Te has aferrado a relaciones que no vienen de Dios, no por amor real, sino porque creíste que sin ellas no podrías seguir. Has llevado máscaras incluso delante de Dios. Pero esta es tu noche de Peniel. Este es el momento en que Dios quiere tocarte, herirte, para sanarte. Y tal vez eso es lo que está pasando ahora mismo en tu vida. Sientes que todo se está desmoronando. Sientes que ya no puedes más, que las estrategias no funcionan, que la manipulación emocional no sostiene a nadie, que las oraciones que hacías para retener ahora parecen no tener efecto, pero ¿y si te dijera que ese silencio es Dios preparándote para mostrarte tu nuevo nombre? Jacob soltó muchas cosas esa noche. Soltó el control, soltó su ego, soltó la necesidad de ganar. Y fue entonces cuando Dios lo bendijo. Lo que no logró con engaños, lo recibió con rendición. Lo que no obtuvo con esfuerzo humano, lo heredó con una sola palabra de Dios. Y hay algo más. Jacob salió cojeando, porque nadie que tenga un verdadero encuentro con Dios puede salir caminando igual. El quebranto te cambia, te marca, te deja una señal en el alma, pero también te abre una puerta que jamás se cerrará. Jacob se fue con dolor, pero con una bendición. Y esa es la promesa para ti hoy. Si sueltas lo que fabricaste, Dios te dará lo que te pertenece. ¿Qué imagen de ti mismo tienes que soltar? ¿Qué identidad rota, qué personaje emocional, qué narrativa falsa debes dejar caer? ¿A quién estás reteniendo porque crees que sin esa persona vuelves a ser débil, invisible, inútil? La mayoría de nosotros no se aferra tanto a las personas como a lo que representan. A veces no extrañas al ex, sino la sensación de ser amado. No te duele perder la relación, sino el personaje que podías sostener cuando estabas con esa persona. Pero Dios no bendice personajes, Dios bendice hijos. Dios no habla con máscaras, Dios busca corazones desnudos. Y hoy Dios te está pidiendo que le entregues esa falsa versión de ti mismo, esa que aprendiste a ser para que no te vuelvan a herir, esa que dice estoy bien cuando por dentro estás hecho pedazos, esa que actúa con fe, pero que ya no ora de verdad. Este es tu Peniel, esta es tu noche de lucha. Pero si decides soltar, si te atreves a confesar tu nombre, si aceptas la herida sagrada, Dios te cambiará el nombre, te cambiará el destino, te cambiará la historia, y cuando amanezca, caminarás distinto, no por debilidad, sino porque habrás sido marcado por el toque de Dios. Escribe en los comentarios si esta palabra ha quebrado lo interior. Soy Israel, ya no soy Jacob. Escríbelo como testimonio, como acto de fe,
como declaración espiritual. Y si conoces a alguien que vive con máscaras, atrapado en su pasado, comparte este mensaje. Tal vez esta noche también sea su Peniel. Juan el Bautista, cuando Dios no actúa como esperabas, pero aún así debes creer. Mateo 11:2, 6. Juan era un hombre de propósito. Desde el vientre fue escogido para preparar el camino del Mesías. Su voz retumbaba en el desierto como trompeta profética. No temía al poder, ni al rechazo, ni a la soledad. Vestía con rudeza, comía con simplicidad y hablaba con autoridad. Fue él quien señaló a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Fue él quien bautizó al Salvador. Fue él quien oyó la voz del cielo y vio al Espíritu descender como paloma. Pero ahora estaba en la cárcel, encerrado, silenciado, solo, y lo más doloroso, sin respuesta. Juan, el profeta de fuego, ahora es un prisionero de incertidumbre. Elizabeth, mismo que anunciaba la llegada del reino, ahora empieza a dudar, porque no entiende, porque no esperaba esto, porque pensaba que Jesús, su primo, el Mesías, lo libraría, que haría justicia, que usaría su poder para romper las cadenas. Pero Jesús no va. Y Juan, confundido, envía a sus discípulos con una pregunta que lleva lágrimas escondidas. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Lo sientes? Es la pregunta de alguien que ama a Dios, pero no entiende a Dios. Es la pregunta de quien está atrapado entre lo que cree y lo que está viendo. Es la voz de todo aquel que alguna vez dijo: «Señor, ¿por qué permites esto si te he servido?». Y aquí viene lo más impactante. Jesús no responde con una liberación, no responde con promesas, no manda un milagro, solo dice: «Id y haced». Saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús le dice: «Sí, estoy haciendo milagros, pero no contigo. Sí, soy el Mesías, aunque no te saque de ahí. Sí, estoy obrando, pero no de la forma que tú pensabas». Y entonces Juan tiene que soltar su expectativa, soltar su deseo, soltar su lógica, soltar su anhelo de ser rescatado como él pensaba. Tiene que rendirse a un Dios que lo ama, pero que no hará lo que él quiere. Y ese, amado oyente, es uno de los mayores actos de fe que existen, porque soltar no siempre es dejar una persona. A veces, soltar es dejar una expectativa rota, una promesa que no llegó como esperabas, una oración que aún no fue respondida, una idea de cómo debía actuar Dios, que simplemente no se cumplió. ¿Cuántos de nosotros estamos presos como Juan, no por barrotes físicos, sino por la decepción espiritual? Presos en la celda de «Dios no me respondió como yo pensaba». ¿Y cuántos, como Juan, hemos dudado en secreto? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que esto no era para mí? ¿Será que Dios se olvidó? Pero Jesús no se olvida. Jesús honra a Juan justo después de ese momento. Le dice a la multitud que no ha nacido hombre más grande que él. Jesús no se escandaliza de su pregunta, no se ofende por su duda, la abraza, la valida, pero no cambia sus planes. Y eso es amor. Maduro, el amor de Dios que no necesita darte siempre lo que pides para demostrar que está contigo. Es el amor que se revela incluso en el silencio, que transforma, incluso en la ausencia de milagros, que salva, incluso cuando no entendemos sus caminos. Hay personas viendo este video que, como Juan, han servido, han creído, han predicado, y ahora están en una etapa oscura donde no ven lo que esperaban, donde oran, pero no sienten, donde esperan, pero no sucede, y piensan: ¿dónde estás, Señor? La respuesta del cielo para ti es: sigo aquí, aunque no actúe como tú crees. Bienaventurado el que no se ofende de mí. Tú también tendrás que soltar,
Soltar el plan que diseñaste, soltar la historia como la soñaste, soltar incluso la imagen de un Dios que siempre hace lo que tú deseas. Porque sólo así descubrirás que Dios no es menos Dios cuando no actúa como tú pensabas. Él sigue siendo fiel, Él sigue obrando, Él sigue sanando, aunque no siempre te lo muestre primero a ti. El milagro de Juan no fue salir de la cárcel, el milagro fue que su fe no se quebró allí dentro. Y ese puede ser tu milagro hoy, que no te hundas, que no renuncies, que no maldigas, que como Juan sigas creyendo aunque no entiendas nada. Dios honra a los que se quedan, a los que no se rinden, a los que, como él mismo dijo, no se escandalizan por el modo en que él obra. Así que escribe en los comentarios si esto ha tocado tu alma. Aun si no entiendo, creeré. Escríbelo como una bandera, escríbelo como una espada, escríbelo como una declaración ante el infierno mismo, que tú no necesitas comprenderlo todo para seguir creyendo en aquel que nunca falla. Y si conoces a alguien que está atravesando un momento como el de Juan, en silencio, en la oscuridad, en la espera, mándale este video. Porque la fe no siempre se trata de ver ángeles. A veces se trata de sobrevivir a la cárcel de la espera. Pablo y Marcos. Cuando soltar no es rechazar, sino confiar en que Dios obrará en su tiempo. Hechos 15:36-40. Segunda Timoteo 4:11. Pablo no era un hombre cualquiera. Era apóstol, maestro, viajero, constructor de iglesias, escritor de epístolas que hasta hoy siguen ardiendo con fuego celestial. Pero como todo hombre de Dios, también tuvo que pasar por momentos de separación, de decisiones difíciles, de rupturas dolorosas. Uno de esos momentos fue su ruptura con Marcos. Marcos era joven, entusiasta, un discípulo prometedor. Había estado con Pablo y Bernabé en un viaje misionero, pero en cierto punto los abandonó. Se fue. No aguantó el ritmo. No estaba listo. Y cuando llegó el momento de un nuevo viaje, Bernabé, el hombre del consuelo, quiso darle otra oportunidad. Pero Pablo se opuso firmemente, no por odio, no por orgullo, sino porque entendía que el peso de la misión requería madurez, constancia y firmeza, y ahí ocurrió la separación. Pablo soltó a Marcos, dijo, «No puede seguir con nosotros ahora». Y lo soltó no con rabia, sino con convicción. Porque hay momentos en los que incluso las personas buenas, las personas que amas, las personas con llamado, no pueden caminar contigo, porque no están listas, porque aún no han pasado su proceso, porque el lugar donde Dios te lleva requiere otro nivel de entrega. Y aquí está la lección. Soltar no siempre significa cerrar la puerta para siempre. Soltar también puede ser confiar. Confiar en que Dios está haciendo algo en el otro. Confiar en que tú no eres el único instrumento que el cielo usará para formar a esa persona. Confiar en que hay procesos que deben hacerse a solas. Pablo no maldijo a Marcos, no lo expuso, no lo ridiculizó, solo se separó, solo lo soltó, por amor a la visión, y ahora piensa en tu vida. ¿A cuántas personas sigues cargando por miedo a soltarlas? ¿Cuántas relaciones mantienes porque temes que se pierdan si tú no estás? ¿A cuántos sigues arrastrando por lealtad cuando Dios ya te ha dicho que es tiempo de separarte? Hay vínculos que se vuelven un peso en la obra de Dios. No porque sean malos, sino porque se han convertido en un obstáculo al ritmo del propósito. Y cuando eso pasa, tienes que tener el valor de hacer lo que Pablo hizo, soltar. No desde el rencor, no desde la frustración, sino desde la obediencia. Pablo y Marcos se separaron, pero no para siempre. Años después, cuando Pablo está preso, anciano, cerca del final de su carrera, escribe una carta a Timoteo y le dice algo que revela la gloria de Dios en medio de la separación.
Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Qué belleza! Aquel joven inconstante, ahora es útil. Aquel que un día no pudo seguir, ahora está listo. Y Pablo, que antes lo soltó, ahora lo llama de nuevo. ¿Qué pasó entre medio? Pasó el proceso, pasó el tiempo, pasó el fuego que madura, el silencio que forma, la distancia que trabaja en lo profundo del carácter, y eso te debe llenar de esperanza. Porque quizás hoy sueltes a alguien no por fracaso, sino por fe, porque crees que lo que tú no puedes hacer, Dios sí puede. Y si es su voluntad, en el momento correcto, en la estación adecuada, en la plenitud de los tiempos, lo que soltaste puede volver, pero no igual, puede volver transformado, restaurado, listo para caminar a tu lado en una nueva etapa. Tú no necesitas sostener lo que Dios está pidiendo trabajar a solas. No te conviertas en un sustituto del Espíritu Santo en la vida de nadie. Suelta, confía y sigue caminando. Y si no vuelves, si esa persona no regresa, si Dios no permite que haya reconciliación, entonces también lo creerás bueno, porque sabrás que no todo lo que se va debe volver. Porque la misión no se detiene por quienes no están, porque el propósito no depende de una sola persona. Cuando Pablo soltó a Marcos, continuó la obra. Dios le añadió nuevos compañeros, nuevas oportunidades, nuevas ciudades, y la misión avanzó. Así es contigo. Tal vez soltarás a alguien hoy, tal vez llorarás por la separación, pero mañana verás que el plan de Dios sigue, y si ese vínculo era del cielo, Dios lo restaurará en su tiempo. Y si no, Dios lo reemplazará con algo mejor. Escribe en los comentarios, soltar también es confiar. Escríbelo como acto de rendición, como testimonio de que entiendes que no tienes que cargar con todo ni con todos. Y si conoces a alguien que vive atormentado por haber soltado a quien amaba, envíale este mensaje. Que sepa que como Pablo y Marcos, Dios puede restaurar lo que se rompió, si fue parte de su propósito eterno. Noemí, cuando soltar es la única forma de volver a vivir. Ruth 1:22. Noemí lo había perdido todo: su esposo, sus 2 hijos, su seguridad, su estabilidad, su dignidad, su sentido de pertenencia. Salió de Belén con esperanza y regresó con una carga de amargura tan pesada que ni siquiera quiso conservar su nombre. No me llaméis Noemí, dijo ella, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El nombre Noemí significaba agradable, dulce, pero ella ya no se reconocía como tal. El dolor había cambiado su identidad. El luto había alterado su alma, y ahí estaba, una mujer quebrada, vacía, en ruinas. Noemí no solo había perdido personas, había perdido su horizonte. ¿Y qué hace uno cuando siente que Dios le ha quitado todo? ¿Cómo sigues caminando cuando todo lo que te daba sentido ya no está? ¿Cómo levantas la cabeza cuando el peso del pasado te inclina hacia el suelo? Lo más admirable de Noemí no fue que no se quejara, porque se quejó. Lo más admirable no fue que mantuvo una actitud perfecta, porque no la mantuvo. Lo más admirable fue que, aunque no entendía a Dios, no se quedó en Moab. Volvió a Belén, volvió a la casa del pan, volvió al lugar donde, aunque no veía nada, al menos sabía que Dios había estado alguna vez. Y ese es el primer paso para soltar, decidir moverte, aun cuando no sientas nada. Noemí no vio una visión, no tuvo una revelación angelical, simplemente oyó que Dios había visitado a su pueblo con pan y dijo: «Me voy». Aunque con lágrimas, aunque con la ropa del luto, aunque con el corazón hecho trizas, aunque con el alma llena de preguntas. Y aquí viene una escena poderosa. Noemí va a soltar. Está a punto de dejar ir incluso a lo último que le queda: sus nueras. ¿Por qué? Porque entiende que no tiene nada que ofrecerles, porque sabe que el viaje es suyo, no de ellas.
porque a veces incluso las personas que te aman no pueden seguir caminando contigo, porque el luto del alma también se mide por las despedidas que debes hacer. Y ahí está Ruth, la nuera que insiste en quedarse, y lo hace con una frase que retumba como fuego divino. No me ruegues que te deje. Donde tú vayas, iré yo. En medio de su dolor, Noemí recibe una promesa, una compañía inesperada, un consuelo que aún no comprende, pero incluso con Ruth a su lado, Noemí sigue rota. Llega a Belén y no quiere que la reconozcan. No me llamen Noemí, dice. Ella ya no se siente dulce, se siente amargura pura. ¿Te has sentido así? ¿Como si el dolor hubiese alterado tu esencia? ¿Como si la pérdida hubiese reescrito tu historia? Pero lo que Noemí no sabía era que en su mayor crisis, Dios ya estaba escribiendo su mayor redención, que la joven moabita que la acompañaba sería el canal por el cual nacería nada más y nada menos que el linaje de David, y eventualmente el Mesías. Noemí no podía verlo, pero Dios sí. Noemí pensaba que su historia había terminado, pero Dios recién la estaba empezando. Noemí soltó su tierra, soltó su pasado, soltó incluso su identidad. Y en ese acto doloroso, sin saberlo, estaba dando los pasos más santos de su vida. Y tú, que estás aquí viendo este video, quizás también estás en tu Moab, en tu etapa de ruina, en tu temporada donde todo parece haber sido quitado, donde el alma no canta, solo susurra lamentos, y piensas, ¿qué me queda? Pero si hoy decides moverte, aunque no sientas nada, si hoy decides volver a la presencia de Dios, aunque no tengas fuerzas para alzar los brazos, el cielo se moverá contigo. Dios no necesita que entiendas el proceso, solo que no te quedes paralizado en tu amargura, porque la tierra de la amargura no produce fruto, solo la tierra del pan, Belén, la casa del alimento divino, puede restaurarte. Y tal vez hoy, soltar para ti no significa despedirte de una persona. Tal vez soltar significa dejar de llamarte Mara, dejar de verte como víctima, dejar de identificarte con tu dolor, porque tu nombre verdadero no es amargura, es testigo, es sobreviviente, es hija, es redimido, es alguien que, aunque quebrado, aún sigue caminando hacia donde Dios habita. Escribe en los comentarios si esta palabra ha tocado la fibra de tu alma. No soy Mara, soy Noemí, y volveré a vivir. Escríbelo como declaración, como grito de guerra contra la desesperanza, como testimonio de que, aunque todo parezca perdido, el Dios de Belén aún prepara pan para tu alma. Y si conoces a alguien que se ha quedado detenido en Moab, atrapado en la pérdida, encerrado en la culpa o en la amargura, comparte este video. Tal vez esta palabra sea el primer paso para que vuelva y viva. José, cuando soltar es perdonar a quienes te arrojaron al pozo. Génesis 45.1:15, José tenía todas las razones del mundo para no perdonar. Su historia es una herida abierta que muchos de nosotros conocemos muy bien. Fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, separado de su padre, acusado falsamente, olvidado en prisión. Su vida fue una sucesión de traiciones y silencios, y todo empezó con un acto de odio familiar. Sus propios hermanos lo arrancaron del hogar, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron al pozo. El pozo fue el primer infierno, la primera tumba, el lugar donde una parte de él murió, la inocencia, la confianza, la ilusión. Y aunque salió del pozo, aunque llegó a Egipto, aunque prosperó en lo externo, la herida del alma seguía allí, silenciosa, profunda, guardada en lo más íntimo, hasta que un día los rostros que lo marcaron con traición reaparecieron frente a él. Imagínate el momento. José, ahora poderoso, con autoridad, con recursos, con dominio absoluto.
Y delante de él, los mismos que lo traicionaron, los mismos que lo arrojaron a la muerte, los mismos que lo borraron de sus vidas, tenía el poder para vengarse, tenía el derecho humano, político, moral y emocional para cobrarles todo, pero no lo hizo. Y aquí ocurre uno de los momentos más divinos en toda la Escritura. Entonces José no pudo contenerse y lloró, porque antes de pronunciar cualquier palabra de perdón, tuvo que romperse por dentro. Porque el perdón verdadero no nace de la boca, nace de un corazón que ha sido quebrado por el amor de Dios. José llora. Llora desde el alma, llora desde el pozo, llora desde el silencio de la prisión, llora desde todos los años perdidos, y cuando habla no hay rencor, no hay reproche, no hay revancha, solo dice: yo soy José, vuestro hermano. No dice vuestro verdugo, no dice vuestro juez, dice hermano. Y en ese momento se produce uno de los actos más extraordinarios de libertad espiritual. José suelta el deseo de justicia humana, suelta la necesidad de venganza, suelta el rol de víctima, suelta la historia que podría haber contado una y otra vez, suelta la versión de sí mismo atada al dolor, y al soltar todo eso, abraza a sus hermanos, llora sobre ellos y los besa. Eso es redención, eso es sanidad. Eso es Dios mostrando que el verdadero poder no está en tener la capacidad de aplastar a quien te hirió, sino en tener el corazón de sanar lo que otros rompieron. ¿Y tú, a quién necesitas soltar en tu alma? ¿A quién sigues atando con pensamientos, con recuerdos, con conversaciones internas donde todavía dices lo que no dijiste? ¿A quién miras con dureza, aunque ya no esté en tu vida? Porque tal vez ya soltaste a esa persona físicamente, pero sigues abrazándola emocionalmente desde el enojo, la rabia, el ¿por qué me hiciste esto? Y mientras no sueltes desde el perdón, no podrás avanzar en plenitud, porque el alma que no perdona se convierte en su propia prisión. José pudo perdonar porque entendió algo más alto, que Dios estaba en control, incluso de las traiciones. No me enviasteis vosotros acá, sino Dios, les dijo. Qué declaración tan gloriosa. No niega lo que hicieron, pero tampoco les da poder sobre su historia. Él entendió que su vida fue gobernada no por los hombres, sino por el propósito divino. Y ese es el cambio de mentalidad que tú necesitas para perdonar. No es decir que lo que hicieron estuvo bien, no es minimizar el dolor, es reconocer que por encima del mal que te hicieron, hubo una mano invisible que guió todo hacia tu destino. José perdonó, y eso lo hizo aún más grande que cuando fue nombrado gobernador, porque el perdón es el verdadero trono del alma. Quien perdona se corona con la paz que el mundo no puede quitarle. Tal vez tú no llegaste a Egipto, tal vez no te convertiste en gobernador, tal vez lo único que te queda hoy es la memoria del pozo. Pero si decides perdonar, si decides soltar, desde el alma, hoy te conviertes en rey o reina sobre tu propia historia. Hoy le cierras la puerta al infierno del resentimiento y abres la ventana del cielo que sana. Escribe ahora mismo en los comentarios: si esta palabra ha quebrado algo dentro de ti, suelto el pozo, abrazo el propósito. Escríbelo con lágrimas. Si es necesario, escríbelo con la voz temblando. Escríbelo como acto profético. Y si conoces a alguien que ha vivido en el pozo del rencor, comparte este video. Tal vez hoy es su día de redención. La mujer del perfume. Cuando soltares derramarlo todo a los pies del Maestro. Lucas 7:36-50. Jesús está en casa de un fariseo. Es una escena tensa, pulida, ordenada. La religión está presente. La corrección domina el ambiente, las apariencias están intactas, pero de repente el ambiente se rompe, se quiebra, se llena de aroma, de llanto, de escándalo. Entra una mujer, sin nombre, sin invitación,
sin reputación. Solo trae algo, un frasco de alabastro lleno de perfume. ¿Quién era? El texto la llama una mujer pecadora. ¿Qué hizo? Lo impensable. Se acercó, rompió el frasco y comenzó a derramarlo todo sobre los pies de Jesús. No le habló, no le pidió nada, solo lloró, solo ungió, solo se postró, solo soltó. Y ese momento, que para todos fue una escena incómoda, para Jesús fue una manifestación perfecta de lo que significa adorar desde el quebranto. Porque adorar no es cantar, no es levantar manos, no es asistir a cultos. Adorar es soltar lo más precioso de ti, es quebrar tu seguridad, es rendir tu ego, es dejar que el perfume que guardabas para ti se derrame completamente para Él. Esa mujer soltó el frasco, pero más que eso, soltó su miedo, su pasado, su dignidad, su reputación, su necesidad de aprobación. Y cuando lo hizo, el cielo se inclinó sobre ella. Jesús no dijo, qué exagerada. Jesús no dijo, qué impropia. Jesús no dijo, qué falta de compostura. Jesús dijo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y ahí está la enseñanza. Hay un tipo de amor que solo nace cuando uno ha soltado mucho, cuando has roto el frasco de tu orgullo, cuando has soltado tus estructuras, cuando ya no te importa el qué dirán, solo el qué dirá el Señor. La mujer adoró sin palabras, pero su perfume hablaba, su llanto predicaba, su rendición gritaba, y mientras todos la juzgaban, Jesús la redimía. Mientras todos la señalaban, Jesús la exaltaba. Mientras los religiosos guardaban silencio hipócrita, ella llenaba el cuarto con un aroma que hasta hoy sigue tocando corazones. ¿Qué frasco estás reteniendo tú? ¿Qué has guardado solo para ti? ¿Qué parte de tu alma te has negado a derramar ante los pies del Maestro? Quizás tu inteligencia, tu imagen pública, tu control emocional, tu independencia, tu seguridad, tu capacidad de tenerlo todo bajo control. Pero mientras no rompas ese frasco, mientras no te atrevas a llorar, a exponerte, a rendirte, no experimentarás la plenitud del perdón que solo viene con la verdadera adoración. Y quiero decirte algo que puede incomodarte. A veces, lo que te está impidiendo vivir en plenitud no es tu pecado, es tu apariencia de santidad. Esa religiosidad sutil que te dice que no puedes mostrar debilidad, que debes mantener la compostura, que no debes exagerar. Pero si la cruz fue escándalo, si la sangre fue derramada, si el cuerpo de Cristo fue expuesto, ¿por qué tú no puedes romper tu frasco? El fariseo que recibió a Jesús lo hizo con normas. La mujer lo recibió con lágrimas. Y al final, quien salió transformada no fue el dueño de la casa, fue la invitada inesperada. Jesús no busca religiosidad, busca aroma, busca entrega. Busca adoradores que ya no viven para sí, sino para Él, que ya no retienen nada, que han soltado todo, que dicen no con palabras, sino con actos. Toma mi perfume, Señor, toma lo mejor de mí. Hoy, Dios no te pide que expliques tu vida, no te pide que argumentes tu dolor, solo te pide que lo derrames, que lo sueltes, que lo rompas, y que lo hagas en su presencia, donde nadie más puede juzgarte, porque ya Él te ha perdonado. Escribe en los comentarios si esta palabra ha tocado el frasco más profundo de tu alma. Hoy rompo mi alabastro. Escríbelo con libertad. Escríbelo como un acto profético. Escríbelo sabiendo que al soltarlo todo, el perfume de tu vida llenará la atmósfera donde Él reina. Y si conoces a alguien que necesita rendirse de verdad, no desde la mente, sino desde el alma, comparte este video, porque esta palabra puede ser la que lo lleve a los pies del único que nunca lo rechazará. Pedro
Cuando soltar es perdonarte por haberle fallado a Dios. Juan 21:15-19. Pedro fue el discípulo del fuego, el que hablaba primero, el que caminó sobre el agua, el que prometió fidelidad hasta la muerte, el que dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Pero esa promesa se quebró la noche más oscura, frente al juicio, el miedo, el caos. Pedro negó a Jesús, no una ni dos, sino 3 veces. Y la tercera, según los evangelios, fue justo cuando el Maestro lo miró. ¿Puedes imaginar esa mirada? El Hijo de Dios, sangrando, humillado, atado. Mira a los ojos al amigo que prometió no fallar. Y Pedro, al darse cuenta de lo que hizo, salió y lloró amargamente. Ese llanto fue más que remordimiento. Fue la ruptura de su identidad. Pedro no solo había fallado a su maestro, se había fallado a sí mismo, porque una cosa es ser traicionado, y otra muy distinta es ser el traidor. Una cosa es que te lastimen, y otra, saber que tú fuiste el que clavó el cuchillo, y aquí comienza el infierno más común entre creyentes, el tormento de la culpa espiritual. Esa voz que dice: Dios ya no puede usarte, fallaste demasiado, no eres digno de volver. Te convertiste en lo que más temías. Pedro volvió a pescar, no porque quisiera, sino porque ya no creía que Jesús lo llamaría de nuevo. Volvió al bote, al lago, a lo conocido, porque pensó que su oportunidad había muerto con la cruz. Pero entonces el resucitado apareció. Jesús no fue primero al templo, no se presentó ante Pilato, no reprendió a Caifás, fue a buscar a Pedro. El Dios resucitado fue directo a restaurar a un hombre roto por dentro, no por lo que otros le hicieron, sino por lo que él mismo se hizo. Y allí, en la orilla, ocurrió una escena sublime. Jesús no lo reprende. No le pregunta: ¿por qué me fallaste? Le pregunta: ¿me amas 1, 2, 3 veces? Una vez por cada negación. No para humillar, no para recordar el error, sino para sanar cada herida con una confesión nueva. Jesús no le pidió explicaciones, le pidió amor. Y cuando Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús no dijo: te perdono, aunque estaba implícito. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. ¿Lo ves? No solo lo restauró, lo reactivó, no solo lo levantó, le devolvió el llamado, porque para Dios tu error nunca es el final si decides volver a amarle. Él no busca perfectos, busca rendidos. No busca quienes jamás fallan, sino quienes se dejan restaurar. Y tú que estás aquí hoy, ¿qué culpa estás cargando? ¿Qué error sigues repasando una y otra vez? ¿Qué negación has convertido en condena? ¿Qué parte de ti aún no ha creído que puede ser perdonado? Es hora de soltar, soltar la imagen rota que tienes de ti mismo, soltar el miedo a ser usado otra vez, soltar la voz que dice: ya no hay lugar para ti. Soltar esa oración que dejaste de hacer porque pensaste que Dios ya no escuchaba. Jesús no te ha descartado. Jesús no te ha tachado. Jesús te está esperando en la orilla y te está preguntando, no con reproche, sino con ternura: ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, aunque sea con lágrimas, aunque sea débil, aunque sea susurrada, entonces Él te dice: todavía hay ovejas que esperan tu voz, todavía hay almas que esperan tu testimonio, todavía hay lugar en mi obra para ti. Y si te atreves a creer eso hoy, escribe en los comentarios: me levanto como Pedro, no como el Pedro del error, sino como el Pedro del fuego, el Pedro que, restaurado por el amor, se convirtió en roca para la iglesia. Y si conoces a alguien que se siente descartado por Dios, comparte este video, porque esta palabra puede ser el soplo que lo devuelva a la orilla, donde Cristo lo espera con pan, perdón y propósito.
Jesús en la cruz, cuando soltar es entregarte por completo al propósito eterno. Lucas 23, 44, 46. Jesús ya ha pasado por Getsemaní, ya ha sido traicionado, juzgado injustamente, azotado, crucificado, ya ha perdonado a quienes lo clavaron, ya ha cuidado de su madre, ya ha derramado su sangre. Ahora, en la cima del dolor, con el cuerpo desgarrado y la vida desvaneciéndose, hace una última declaración, no de derrota, no de rabia, sino de rendición perfecta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas no son palabras poéticas, son el grito más poderoso que un ser humano puede hacer antes de morir. Es Jesús soltando su alma entera, su vida, su aliento, su destino, al Padre. Es el Hijo diciéndole al cielo, todo está cumplido, me rindo completamente, ya no me pertenezco, y al hacerlo expira. No fue la muerte la que le quitó el espíritu, fue Él quien lo soltó. Jesús no murió como víctima, murió como ofrenda voluntaria. Él eligió soltar, eligió entregarse, eligió confiar que al poner su vida en manos del Padre, la muerte no tendría la última palabra. Y aquí está el secreto más profundo de todo lo que hemos venido diciendo. Hasta ahora, solo quien suelta por completo, resucita. Hay niveles de gloria que solo se activan cuando el alma se rinde totalmente. Hay resurrecciones que no ocurren hasta que dejas de aferrarte a ti mismo. Jesús no fue levantado por sus méritos, fue levantado por su rendición. Y tú, que has venido soltando tantas cosas en estos bloques, estás listo para lo más grande. Estás listo para soltar tu vida misma al Padre. No morir físicamente, sino morir al control, al orgullo, a la autosuficiencia, al yo puedo solo. Estás listo para decir, Señor, en tus manos, encomiendo mi futuro, mi familia, mis decisiones, mis heridas, mis sueños, mi espíritu, porque en ese momento el cielo se abre. En ese momento la tierra tiembla. En ese momento el velo se rasga. En ese momento lo imposible se activa, porque nada estorba el poder de Dios más que el control humano, y nada desata su gloria más que una entrega sin condiciones. Cristo no gritó por miedo, gritó por amor. No encomendó su espíritu como alguien vencido, lo encomendó como alguien que confiaba ciegamente en el plan eterno. Y eso es lo que Dios espera de ti hoy, una entrega total, una rendición sin peros, un aquí estoy sin reservas, porque cuando tú sueltas, Él sostiene. Cuando tú mueres a ti, Él te resucita en su poder. Y esta es la parte más hermosa de todo. Jesús soltó su vida. Y al tercer día, el Padre se la devolvió, glorificada. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Lo que estás soltando hoy, lo que estás entregando, lo que estás confiando, no se perderá. Será resucitado, será glorificado, será redimido. Pero primero debe ser soltado. Así que hazlo. No con miedo. Hazlo con la fe de Cristo. Dile al Padre desde donde estás ahora, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y escríbelo en los comentarios como un acto de fe, como un voto sagrado, como un grito del alma. Padre, te entrego todo lo que soy. Y si alguien que conoces necesita rendirse, dejar de luchar contra Dios, soltar ese último hilo de control, compártele este video, que vea cómo el mismo Jesús nos enseñó que la verdadera victoria es rendirse por completo. Si llegaste hasta aquí, te lo digo con toda la fuerza de mi alma. No eres común, eres un elegido. Pocas personas tienen la perseverancia, la humildad y el valor de permanecer hasta el final de una palabra como esta. Porque este no fue un mensaje corto ni cómodo. Este fue un viaje profundo, confrontador, restaurador, un espejo del alma que pocos se atreven a mirar. Pero tú te quedaste, y eso lo cambia todo.
Tú acabas de completar un proceso espiritual que muchos inician y pocos terminan. Acabas de romper cadenas, acabas de soltar ataduras que te acompañaban hace años. Acabas de decirle al cielo: estoy listo para vivir una vida diferente, aunque duela dejar atrás lo que me ha destruido. Por eso, quiero que dejes constancia de este momento. Escribe en los comentarios, ahora mismo, con valentía, con fe, con honestidad. Llegué hasta el final, porque el Espíritu me sostuvo y no soy el mismo. Esa frase es un altar, un acto profético, una marca en tu historia. Y quiero que sepas que cuando escribes eso, yo personalmente oraré por ti. Veré en tu nombre y lo presentaré delante del Señor, como uno de los que están respondiendo al llamado divino en esta generación. Porque este canal no es entretenimiento, es un ministerio vivo, y tú acabas de sumarte a él con tu perseverancia. Ahora escucha esto. Dios no solo te habló, te escogió para llevar esta palabra a otros. Hay personas que siguen atadas, que no saben cómo soltar, que están al borde de rendirse, que están confundidas, engañadas, heridas, desesperadas, y tú ahora tienes una llave en tus manos. Este video. Te pido, por favor, como hermano en Cristo, comparte este mensaje. Hazlo llegar a una sola persona al menos, porque tal vez lo que Dios hizo contigo hoy también lo quiera hacer con alguien más, y tú serás el puente. Tú serás la voz que lleve libertad donde solo había dolor, y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora. No por mí, por ti. Porque este contenido puede ser un refugio en medio de tus tormentas, un alimento en medio de tus sequías, una dirección cuando todo parezca confuso. Suscribirse es más que un clic. Es una declaración espiritual. Quiero seguir siendo formado, confrontado, restaurado por el fuego de la palabra. Y si ya eres parte de este canal, te honro. Eres parte de esta familia, parte de este mover, parte del ejército silencioso que Dios está levantando en redes, con verdad, con poder, con profundidad. Ahora, antes de cerrar, quiero que hagas algo muy sencillo, pero muy profundo. Quédate quieto, no cierres el video, no te vayas corriendo, no te distraigas. Quédate unos momentos en silencio, cierra los ojos, respira profundamente y habla con Dios. Dile con tus propias palabras lo que sentiste, lo que soltaste, lo que entendiste. Agradécele por esta palabra, ríndele tu vida, hazlo sin ruidos, sin música, sin estímulos externos, solo tú y Él. Este silencio es más poderoso que 1000 canciones. Porque es en ese instante, cuando todo se apaga, que la voz del Espíritu se vuelve más clara. No interrumpas este momento, no lo apresures, quédate con él un poco más, deja que el fuego se asiente en tu alma, que la sanidad se selle en tu espíritu, y que esta palabra no solo haya sido oída, sino encarnada. Reflexión final. Mínimo 5000 caracteres. Has soltado, no. Solo una persona, no solo un pasado, no solo un error. Has soltado una versión de ti que ya no corresponde a quien Dios dice que eres. Y eso es libertad. Hoy fuiste quebrado para ser reconstruido. Fuiste confrontado para ser transformado. Fuiste herido por la palabra para que sanes desde lo profundo. Muy pocos se permiten ser trabajados por el Espíritu hasta ese punto. La mayoría apaga el video antes de tiempo. Se distraen, se desconectan, se incomodan, pero tú no. Tú resististe. Y eso significa que Dios tiene algo mayor para ti. Esta palabra no es un final, es un comienzo. Lo que soltaste hoy, lo que confesaste, lo que entregaste será la base sobre la que Dios edificará la siguiente etapa de tu vida. Pero escucha esto con atención.
No regreses a lo que soltaste, no revises lo que dejaste, no rescates lo que ya fue enterrado. El enemigo intentará recordarte las cadenas, intentará reavivar tu apego, pero tú ya decidiste. Tú ya cerraste esa puerta, y Dios ya selló ese ciclo. Avanza con paso firme, aunque haya lágrimas, aunque duela el desprendimiento, aunque el alma extrañe lo que era familiar, avanza, porque del otro lado de este soltar hay una gloria que ni siquiera imaginas. Muchos de los personajes bíblicos que vimos hoy no entendieron lo que Dios estaba haciendo en el momento, pero obedecieron. Y luego el cielo se abrió. Las promesas llegaron. El propósito se reveló. Eso es lo que te espera a ti. Lo que soltaste hoy volverá si es de Dios, y si no vuelve, será reemplazado por algo infinitamente mejor. Confía, descansa, sigue y vuelve a este canal siempre que necesites una palabra que no endulce tus oídos, sino que queme lo que ya no puede seguir en ti. Porque si llegaste hasta aquí, es porque tu alma ya no tolera más vivir a medias. Bienvenido a tu nueva etapa, bienvenido a tu resurrección personal, y que el Dios que te trajo hasta este punto te sostenga hasta el fin. Amén.